¿Qué enseña la Biblia sobre la homosexualidad? Si tú tienes un problema de homosexualidad, esto es para ti, hermano. Pero aquí no hay homosexuales, no tenemos ese problema, no que lo tengas muy escondido, ¿verdad? Gloria al Señor. Son temas que muy poco recurrimos a ellos, no son muy recurrentes, no son muy necesarios. Sin embargo, en esta época, en la inmoralidad creciente, la iglesia está entrando a nuevos temas y la iglesia debe estar preparada para dar razón de nuestra fe. Los homosexuales han ganado mucho terreno en esta sociedad. Muchas leyes a favor de ellos ya se manifiestan en las calles, ya salieron de los closets. Alguien me preguntaba que si en los tiempos antiguos de la Biblia había homosexuales. Sí, claro que sí. Sí había. Dios tuvo que destruir toda una zona conurbada llamada Sodoma y Gomorra y pueblos aledaños, porque la maldad había sobrepasado los límites donde Dios ya no podía resistir más esa maldad. ¿Sabes que Dios es paciente, grande misericordia y tardo para la ira? Dios es tardo para la ira, pero tiene un límite. Y algunas veces en la historia de la humanidad esos límites se han rebasado y por eso llegan juicios de Dios sobre ciudades o países enteros, juicios de Dios. Y está profetizado en la Biblia que en los últimos tiempos iba a ser global, generalizado el pecado del ser humano, iba a ser tanto, no iba a ser de un solo país, sino de todos los países. Por eso Dios está derramando sus copas de ira que ha preparado para los últimos tiempos. La violencia y la homosexualidad son dos frutos del pecado del hombre muy fuertes que han provocado el celo y la ira de Dios. Entonces, ¿qué enseña la Biblia sobre la homosexualidad? Se abrieron los temas de debates sobre los derechos de los homosexuales. Han llegado a las páginas de la prensa nacional, internacional. La Biblia tiene un especial lugar en la orientación para detractores y promotores de estas concepciones liberales de nuestra sociedad contemporánea. Sorprende el hecho que la clase política se resuelva en torno a la conveniencia o inconveniencia electoral y no en torno a la filosofía o la cultura o a la doctrina social que inspiran sus proyectos de Estado. No les interesa pasar por encima de nadie con tal de tener un voto. En la Ciudad de México, gracias a eso, se han podido lograr a favor de la homosexualidad y de otras detracciones, leyes en favor de los homosexuales para casarse, sociedad conyugal, la eutanasia, la legalización de la droga que está en gestión y la legalización del lavado del dinero, que ya no va a ser un delito. Todo esto con el fin de promover sus votos, de ser popular. Y es aquí donde dice la Escritura de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Mucha gente por ganar al mundo está en contra de los principios de Dios. Esto sucede en el mundo y también sucede en la iglesia. Hay muchos pastores que prefieren dejar de predicar la santidad, que prefieren dejar de predicar la doctrina correcta, la doctrina sana, con tal de tener multitudes en su congregación. Estaba en la página de la Iglesia Apostólica Unida, .gimdo.com, de la iglesia, la página oficial, la página web oficial de la iglesia. Subí un video acerca del hermano Austin, ¿cómo se llama su nombre completo? Joel Austin, pastor de un famoso cantante, ya pastor también, Marcos Witt, que vive en Estados Unidos, en Houston, vive en Houston, Texas, y lo entrevistaban a él porque hace declaraciones. Él tiene miles de congregantes en un estadio
personal propio, propiedad de él. Y él motiva, dice, yo no les hablo del pecado, yo no les hablo de disciplina, yo no les hablo de santidad. La gente viene herida del pecado, viene golpeada, viene lastimada, la gente quiere escuchar una palabra positiva. Yo les doy una palabra positiva, una palabra de motivación. La gente no quiere venir a escuchar cosas tales como que eres un pecador. Fíjese, de los más populares predicadores de Estados Unidos. Y le preguntaron, ¿qué piensan ustedes sobre las religiones de la India? Pues no los conozco muy bien, pero yo viví con mi padre algunos años, su papá también fue pastor. Y conocí a algunos, yo creo que ellos buscan a Dios a su manera, son gente buena. Y se presentan imágenes de la India donde ellos se volcan a sus imágenes, a sus ídolos y a sus dioses falsos. Y Joel Osteen declarando, ellos buscan a Dios a su manera. El cristianismo es un camino, pero hay muchos caminos. Un predicador que sale en la televisión popular, el pastor que le da cobertura a Marcos Witt, ¿a dónde vamos a parar con esas declaraciones, con esas doctrinas? Hermano, ¿es malo esto? No, no es malo. ¿Es malo lo otro? No, nada es malo. ¿Puedo comerlo? Sí, puedes comerlo. Nada es malo para que estés en mi iglesia. Nada es malo para mientras estés aquí en mi iglesia. No hay problema, hermano. ¿De qué me serviría a mí entonces ganar al mundo y perder mi alma? Amén. Lo que pasa con los líderes políticos es exactamente eso. Entre ellos hay muchos cristianos que no les importa, mucho judío, hermano. Marcelo Ebrard, que es un gestor de este tipo de política, que está abriendo, hermanos, un gran sismo espiritual en el Distrito Federal, por ejemplo, que es la punta del iceberg para que toda la República continúe con esto. Él es judío. Él conoce los principios de la palabra de Dios y los está pisoteando porque no les interesa quedar bien con Dios, sino con el mundo. Respecto a la definición del género humano, el Génesis, capítulo 1, versículo 27, es categórico cuando dice, varón y hembra los creó, no admitiendo una expresión de otra naturaleza. La primera versión de la ley de Moisés revela que la práctica homosexual fue declarada abominable cuando dice en Levítico 18:22, no te echarás con varón como mujer, es abominación. 18:22, no te echarás con varón como mujer, es abominación. Luego dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se podrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. Levítico 18:23. Con ello nos explica que la expresión sexual de aquellos que han optado por relaciones entre sus pares de un mismo sexo se desarrollaba en un contexto histórico que es reprobado en el Pentateuco, la ley de Moisés, cuando dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Levítico 18:24. Por eso he hecho yo estas naciones delante de ustedes, porque ellos tienen estas prácticas abominables. Hermano, usted y yo tenemos que tener una postura, tenemos que tener celo de Dios en cuanto a este tema. Usted debe saber qué pasa con los homosexuales. Ustedes deben saber qué piensa Dios de esto. Amén. Nuestra postura no es de intolerancia. No estamos en contra de la persona, sino del pecado. No estamos en contra de que le quiten sus derechos humanos. No estamos en contra de que no queremos leyes contra los homosexuales, que no puedan entrar a la misma tienda que yo, que no puedan entrar al mismo hospital que yo, que no puedan entrar al mismo restaurante que yo. Eso es intolerancia y el Señor nos manda a amar. Aquí se aplica la ley de Dios. Él ama al pecador, pero aborrece al pecador. Nosotros debemos aborrecer su pecado, pero debemos amar a esa persona extraviada. Llama la atención en el comentario que se escribe al respecto, se diga, y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella,
y la tierra vomitó sus moradores. Levíticos 18:25. Fíjense lo que dice: y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. La pregunta razonable es: ¿podrá la tierra contaminarse con los actos humanos contrarios a la naturaleza del género humano? Finalmente, el texto bíblico da la sentencia. Guardad, dice el verso 18-26, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. La tierra se contamina, mis hermanos, con el pecado. Los animales están contaminados por nuestro pecado. Ya hay homosexualismo en los perros, en los gatos, en los caballos. Ya hay homosexualismo, porque son espíritus demoníacos que hemos soltado nosotros. Nosotros le hemos abierto las puertas del infierno a esos demonios con las prácticas humanas degradantes que hemos contaminado a la tierra y a los animales. Gloria a Dios. Les voy a poner un ejemplo de cómo se puede contaminar la tierra. El Señor cuida mucho que no se derrame sangre. Y Dios dijo: si te encontrares en los límites de tu habitación, de tu pueblo, de tu provincia, un cadáver de una persona, de un ser humano, y no sabes quién fue, quién lo mató, qué pasó, amaneció muerto ese ser humano ahí, se derramó sangre ahí, tendrán que los levitas de esa ciudad, de ese pueblo, de esos límites, tendrán que ofrecer sacrificio a Jehová para que limpie la tierra por causa de la sangre derramada. Y no estoy hablando en sentido literal de que se manchó la tierra con la sangre o se manchó la alfombra. No estoy hablando de eso, sino es un sentido espiritual. Hay demonios en el ambiente. Y dice el Señor en la ley que si no saben cuáles son los límites, hay que medir a ver a quién le toca hacer esas libaciones a Jehová para que el Señor sane la tierra y quite ese pecado. Pongámonos de pie, ya nos aventamos un tiempo más, espero que haya valido la pena. Oremos y nos despedimos en el nombre del Señor. Eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Enséñanos, edúcanos y danos celo santo por tus principios bíblicos. Ayúdanos a amar al homosexual, pero aborrecer su pecado y no caer en transgresión semejante de aceptar su pecado, Señor. Ayúdanos a ser la luz del mundo y a seguir, no para ir a manifestarnos contra los homosexuales o contra sus derechos, no para pedir, Señor, leyes severas contra ellos, sino para que tú tengas misericordia y que podamos llevarles la palabra de esperanza, la palabra que transforma, que cambia, en el nombre precioso de Jesús.